Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo preparado hoy un mensaje que quiero enseñar y pienso que es algo muy importante y espero que puedo edificarte bien con esta enseñanza. Voy a hablar hoy de cómo acercar a Dios sin sangre. Y como muchos hoy en día están haciendo esto, pero como esto no es como Dios desea que llegamos a Él. Muchos hoy en día están acercando a Dios sin sangre. Pero esto no es como venir. Dios dice que debemos venir a Él solamente por medio de sangre. Y sin sangre, pues, nadie puede llegar a Dios. La semana pasada prediqué un mensaje sobre Romanos 10 versus Romanos 3. Y yo expliqué un poco, ¿verdad?, del evangelio no correcto o del evangelio sin sangre. Y expliqué que hoy en día hay muchos que predican un evangelio sin sangre. Y también hablé del evangelio ensangrentado. Ensangrentado o ensangrentado. Ensangrentado, ok. Bueno, quizás uno de los ensangrentado. Bueno, es el evangelio con sangre. Y vamos a hablar hoy un poco más de lo que expliqué la semana pasada, porque la semana pasada expliqué que hay muchos que hoy en día solo predican Romanos capítulo 10, versículo 13. Y ellos dicen, esto es como ser salvos, según lo que dice Romanos 10, 13. Todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Y ellos dicen, hay que invocar de boca y tú eres salvo. Pero la Biblia dice que la salvación es por medio de confiar. Es por medio de fe. Romanos 2, 25. ¿Y qué dice Romanos 2, 25? Que la salvación es por la fe en su sangre. Entonces la salvación de sangre pone la énfasis en la sangre de Cristo y en la importancia de confiar en la sangre de Cristo para ser salvo. Pero hay otro evangelio que hoy en día nunca menciona la sangre, ni hablan de la sangre. Y hoy quiero hablar un poco más de esto, porque pienso que es importante. Recibo muchos correos electrónicos de gente que dicen, wow, por fin entiendo que hoy en día hay los que prediquen otro evangelio y no el evangelio ensangrentado, que es el evangelio verdadero. Gracias por explicar esto. Y me gustaría explicarlo más, si Dios desea, ¿verdad?, para que tú puedas aceptar y entender. Bueno, primero vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículos 6 y 7 vamos a leer. Muchos me han enviado correos electrónicos diciendo, Don Roberto, gracias por lo que tú prediques, ¿verdad? Y muchos son salvos ya y me dicen, ¿cómo puedo yo ganar otra alma a Cristo? Y yo digo, bueno, por medio de usar los versículos como uso yo hoy. Entonces espero que hoy tú puedas ver a los versículos dados y usarlos a ganar almas a Cristo, ganar otros a Cristo. Pero si tú no eres salvo, pues mi deseo hoy es darte un mensaje muy claro sobre la importancia de la sangre de Cristo y cómo ser salvo por la sangre. Muchos hoy en día quieren acercarse a Dios sin sangre y Dios no va a aceptar a nadie así. Hay que venir por la sangre, por medio de la sangre. ¿Ok? Hebreos capítulo 9. Versículos 6 y 7. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. 7. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote una vez cada año. Y mire lo que dice. No sin sangre. Sin sangre no pudiera entrar. Solamente era por la sangre que entró. Y con la sangre entró. Para buscar, para hallar el perdón de pecados. Entonces dice que Él entró, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo, o los errores del pueblo, como dice en inglés, los pecados del pueblo.
que ofrecía por sí mismo. Tenía que tener un sacrificio de sangre por él mismo y para el pueblo. Y Dios no perdonó sin aquella sangre. Dios demanda sangre por pecado. Y no perdona Dios el pecado sin sangre. Yo gradué del Instituto Bíblico de Pensacola, Instituto Bíblico, y el pastor en aquel tiempo era Dr. Peter Ruckman. Y yo tengo aquí una cosa que, bueno, cité en inglés, voy a citar en español, ¿verdad? Me gustaría siempre predicar todo que predico en inglés en español. Y en 1987, Dr. Ruckman dice, si tú eres salvo, tú sabes que el único camino al cielo es por medio de la sangre sustitucionaria de Jesucristo, la expiación de sangre sustitucionaria de Jesucristo. Si no lo sabes, es porque tú eres perdido. Hasta Pedro Ruckman predicaba acerca de la importancia de la sangre, y él predicó que mire, es por la sangre que somos salvos, y tú tienes que entender, tú tienes que saber que es por sangre que recibimos perdón. Y aún más es por fe en la sangre. Dios siempre predicó, Dios siempre dijo a través de toda la Biblia que es por sangre que hallamos el perdón de los pecados. No puedes acercarse a Dios sin un sacrificio de sangre hecho en su lugar. Dios es un Dios santo y odia al pecado. Y solamente perdonará Dios a los pecados si tú tienes sangre derramada. Hermano Ruckman en inglés comenzó este dicho: los que prediquen otro evangelio sin sangre predican un evangelio bloodless. En inglés, bloodless gospel, o como lo tengo aquí traducido, un evangelio sin sangre. Un evangelio sin sangre es un evangelio que dice, no importa si tú crees en la sangre de Cristo, pues no importa si conoces nada de eso. Solo pides a Dios salvarte y estás salvo. Así es la enseñanza moderna de salvación. El evangelio sin sangre dice, hay que pedir la salvación. ¿Qué tal si uno pide la salvación y pide perdón? Y dice, oh Señor, pido perdón. ¿Recibe perdón porque él pedía? ¿Qué tal si uno pide la salvación de Dios, pero no tiene fe en la sangre? ¿Es salvo? Otros dicen, hay que invitar a Cristo. Invitar a Cristo a entrar tu corazón. Bueno, esto no está en la Biblia, en ninguna parte, corazón. Algunos dicen, no, pero está en Romanos 3:25. No, está hablando Jesucristo a una iglesia, tocando la puerta de una iglesia, no del corazón de una persona. Pero dicen, hay que invitar a Cristo en su corazón. Hay que rogar perdón, dicen algunos. Entonces, esto es la enseñanza moderna. Muchos van a Romanos 10:13 y dice, todos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Y ellos dicen que invocar significa solo de bocas. Entonces, si tú de boca dices, oh Señor, sálvame, tú eres salvo. Ajá. ¿Dónde está la sangre? ¿Qué tal si uno hace esto sin fe en la sangre? ¿Está salvo? ¿Cómo puede ser salvo si Dios solo perdona cuando uno tiene su fe en la sangre de Cristo? Si uno pide la salvación, o pide perdón, o invita a Cristo en su corazón, o ruega, oh Señor, sálvame, y invoca, oh Señor, salvación quiero, dámelo. Si uno hace esto sin fe en la sangre, ¿son salvos? Esta es la pregunta, ¿sí o no? Según la Biblia, no, porque en toda la Biblia, yo te voy a explicar hoy, nadie puede acercar a Dios sin un sacrificio de sangre. Y si viene sin sacrificio de sangre, no será aceptado. Y hoy te voy a dar muchos ilustraciones, muchos ejemplos de esto. Y voy a explicar cómo venir a Cristo correcto. Y venir a Cristo correctamente es venir con sangre, con un sacrificio de sangre. Vamos primeramente a Romanos 3:25.
Para mí Romanos 3:25 es algo muy importante. Y recuerde que el sermón de la semana pasada era sobre Romanos 3 versus Romanos 10. Muchos hoy en día olvidan o evitan o ignoran a Romanos 3. Nunca quieren hablar de la sangre ni la salvación por fe en la sangre. No hablan de eso. Solo quieren ir a Romanos 10:13. Pero ¿cómo predicamos? ¿Cómo es posible predicar Romanos 10 sin predicar primero Romanos 3? Romanos 3 dice que salvación es por fe en la sangre. Romanos 10 dice todos que invocan al nombre del Señor. ¿Invocan cómo? Dice de corazón. El corazón habla. Cuando el corazón confía en la sangre de Cristo, esto grita, esto invoca, diciendo, Señor, ya acepto. Ya sé que soy salvo por fe. Puede salir de boca, Señor, acepto por fe su sangre. Pero si uno dice, pido, Señor, que me salvas, y la fe no está puesta en la sangre, esto es uno que ha acercado a Dios sin sangre. Y ellos necesitan ser salvos porque todavía están perdidos. Yo he conocido muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos. Y tú preguntas, ¿cuál es su testimonio? Pues algún día decidí que no quería ir al infierno. Entonces dijo, Señor, te demando que me salvas ahora mismo. Sálvame, amén. Y usted está diciendo, ok, acercaste tú a Dios pidiendo la salvación. ¿Dónde está tu fe? ¿Tienes fe? ¿La fe está en qué? No, la Biblia dice que salvación es por fe en la sangre. ¿Dónde está su fe? ¿Y en qué está puesta tu fe? ¿Dónde está la sangre? ¿Qué has hecho con la sangre tú? Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Por la fe en su sangre, Jesús es nuestra propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación significa aplacamiento de ira. Yo me gusta hablar de esa palabra como si fuera un sustituto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento murió un animal. El animal murió como el sustituto de aquel que pecó. Dios echó su ira contra el pecado en aquel animal. Y aplazó, ¿cómo es la palabra? Dios ya no puso su ira sobre el pecador, estaba perdonado. ¿Me entiendes? Y su ira de Dios ya no más en este pecado, porque Dios estaba, ¿cómo es la palabra? Dios aplacido, ¿verdad? Dios estaba appeased. ¿Cómo le digo en español? Dios estaba feliz, podemos decir, porque falta otra palabra, con la sangre. Y ya no más pone su ira contra el pecador. Ya cuando mira la sangre, Dios dice, oh, ok, ya está perdonado. Entonces nadie puede llegar a Dios sin fe en la sangre. Y Romanos 3:25 dice que salvación hoy es por la fe en la sangre. Vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 24. Estamos hablando de la justificación. La justificación. La justificación es una palabra del corte, ¿verdad? Muchas veces en el corte usan esta palabra. Cuando uno va al corte y el juez dice, esta persona es inocente, dice, pues, está justificado. Ya es inocente de aquel crimen que supuestamente había hecho. A veces sí hizo, a veces no. Pero la justificación es cuando la ley declara ya es justo aquella persona. La justificación viene, según la Biblia, por tres cosas. Somos justificados por tres cosas, según la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24 es el primero. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por la gracia somos salvos o justificados. Gracia, Romanos 3:24. Pablo aún más nos dice en Romanos capítulo 1 lo siguiente.
Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por fe somos justificados. Romanos 5, casi dije 3, ¿verdad? Romanos 5, 1. Somos justificados por gracia y por fe. Bueno, así dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por la fe. Y no por nosotros, pues el don de Dios, no por nosotros, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios por fe. ¿Pero fe en qué? Bueno, Romanos 3:25 dice, por la fe en la sangre. Y aún más, miramos en Romanos 5:9, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre es lo que nos salva de la ira. Romanos 5:9. Entonces, mire lo que la Biblia enseña. Está de acuerdo de la enseñanza de Romanos 3:25. Somos justificados por la gracia de Dios. La gracia de Dios por nuestra fe en la sangre de Jesucristo. Esto es como ser salvo. Somos salvos por la gracia. Siempre es por la gracia de Dios que envió a su Hijo a nosotros para morir. Pero Dios dice, no son salvos hasta que su fe está puesta en la sangre. Y cuando tu fe está en la sangre derramada de Cristo, Jesús por su gracia te salva y te da vida eterna. ¿Dónde está este mensaje de salvación por fe en la sangre en la enseñanza de Romanos 10:13 que solo predican muchos hoy en día? No está. Yo no estoy en contra de Romanos 10:13. Yo enseño que debemos aclarar o enseñar de qué habla Romanos 10:13. Dice que todos que invocan al nombre del Señor serán salvos. Pero lo demás, el contexto dice que invocamos de corazón a Dios por fe en la sangre. Y digamos, Señor, acepto tu sangre para salvarme. Así es la salvación. No venir a Dios diciendo, yo quiero salvación ahora mismo, dámelo pues, ahora, amén. Y ahí está la sangre dejada a un lado. Nadie mira a la sangre. Nadie viene a la sangre. ¿Podemos acercarnos a Dios sin sangre? Yo te voy a enseñar que según la Biblia, en ninguna manera. La única manera de ser salvo o llegar a Dios es por medio de fe en la sangre de Cristo. Vamos mientras que estamos ahí, vamos a Romanos 5:11. Habla de cómo recibir algo y cómo debemos recibir. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Nosotros tenemos que recibir algo. ¿Qué debemos recibir? Recibir la reconciliación. Jesucristo murió en la cruz para dar reconciliación entre los hombres pecadores y Dios. Solo la sangre da reconciliación. Cristo hizo la reconciliación. Ahora, ¿has recibido lo que Cristo ha hecho por ti? El pago de tus pecados está hecho y el precio era la sangre de Cristo. No sé si recuerdas, pero esto prediqué en la semana pasada en Actos 20:28. Dice que el cual Dios compró con su propia sangre. Jesucristo compró la iglesia con su sangre. El precio era la sangre derramada de Cristo. Y Jesucristo hizo el pago para pagar por nosotros. Pagó por mis pecados con su sangre preciosa. Hoy yo quiero hablar de aquellos que quieren llegar o acercar a Dios sin sangre. Y explicarte cómo son perdidos todavía. Porque quieren ellos llegar sin sangre. También voy a enseñarle
que la Biblia claramente enseña que Dios nunca perdona sin un sacrificio de sangre. Y que según la palabra de Dios, nadie puede acercarse a Dios o llegar a Dios sin venir por medio de sangre. Esta es una enseñanza bíblica y importante. Y hoy en día no escuchamos mucho de esta predicación. Pero es la predicación no solo de Pablo, no solo del Nuevo Testamento, pero de toda la Biblia. Mirando a todo el consejo de Dios, a toda la Biblia, miramos esta enseñanza. Siempre por sangre. Porque no hay remisión sin sangre. No hay perdón sin sangre. Hebreos 9:22 nos dice claramente: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿No hay remisión de qué? De pecados. No hay remisión de pecados. Nadie puede acercarse a Dios o llegar a Dios sin sangre y decir, ahora sálvame. No pueden ser salvos si no vienen por fe en la sangre. Este es el mensaje que quiero enseñar. Yo te voy a enseñar muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que acercaron a Dios con sangre y como Dios aceptó a ellos y aceptó su sacrificio de sangre. También al otro lado te voy a enseñar de otros que quisieron acercarse a Dios y acercaron sin sangre y como Dios rechazó a ellos porque ellos no llegaron como Dios dijo que deberían llegar, con sangre. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 4 con dos hombres. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y miramos a ambos a ver cómo llegaron. Porque miramos aquí un ejemplo muy bueno de cómo uno tratando de llegar a Dios con un evangelio sin sangre y el otro llegó a Dios o acercó a Dios con el evangelio ensangrentado o con sangre. ¿Y quién aceptó a Dios? ¿Él sin sangre? No. Solo él que acercó por medio de sangre. Génesis capítulo 4 leímos de Adán y Eva. Y mire, dice versículo 1. Y conoció a Adán y su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, adquirido varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. ¿Qué ofreció? Sus propios frutos, lo que él había hecho. Y dice 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. El Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, se enojó mucho y decayó su semblante. 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, no serás aceptado. Y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque la historia es muy plano y enseña ahí lo que pasó. Abel obedeció a Dios y dijo, mire, Dios no acepta a nadie, sino que viene ellos primero con un sacrificio de sangre. Y Abel trajo un cordero, o una oveja, como dice ahí. Y la Biblia dice que Dios miró a la sangre, al sacrificio de Abel, y dijo, bueno, acepto a esto. Y Caín llegó a Dios sin sangre. Llegó a Dios con sus propios frutos. Llegó Caín diciendo, mira Señor lo que yo tengo, yo he hecho, mira a mí. Y Dios dice, no quiero ver a ti, tú eres un pecador. Necesito que tú me acercas con algo para que yo pueda perdonar. Y Dios dice, yo solo perdono por medio de sangre. ¿Dónde está tu sangre, Caín?
Y Caín dijo, no me gusta la sangre. No es por sangre. Mira a mí, mira mi fruto, mira mi vida, lo que hago yo. Acéptame como soy. Y Dios dice, yo no acepto a ninguno, sino por sangre. Acepto. Y Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín. Qué buena enseñanza, ¿verdad? Hasta el principio de la Biblia para enseñarnos lo que Dios acepta. Hoy en día, muchos están como Caín, pensando, yo llego a Dios con mis frutos. Y yo digo, mira lo que he hecho, Señor. Acéptame por mis frutos, acéptame por mis obras. Acéptale, Señor. Yo doy a los pobres, doy limosnas, ¿verdad? Yo, buena gente soy. Y Dios dice, no acepto, no acepto. No acepto a nadie sin sangre. Fijó Abel esto y Abel dijo, mire, yo entiendo que Dios no me va a aceptar, sino que algo muere en mi lugar. Entonces yo doy sacrificio y Dios perdonó a Abel y aceptó a él porque él tenía sangre. Fíjese cómo es el evangelio correcto hoy. El evangelio de hoy en que vivimos, Cristo dijo que tú eres salvo cuando tu fe está puesta en la sangre de Cristo. Salvo por fe en la sangre. Solo debemos o podemos ser salvos por sangre. Pero muchos hoy en día olvidan completamente este mensaje y dicen, no, yo voy a venir en mi manera. Yo voy a venir y decir, mire Señor, y jactan, yo tengo buenos frutos, por esto yo merezco el cielo. Yo merezco, Señor, dame la salvación tuya. ¿Son salvos? ¿Rechazó Dios a Caín? Porque Caín rechazó a la sangre. Dios rechazará a aquellos que quieran acercarse a Dios sin sangre. Solo son aceptados, justificados, perdonados cuando aceptan la sangre de Cristo. Miramos esto claramente. Abel ofreció un sacrificio de sangre y Dios aceptó a él. Caín ofreció nada, sino sus propios frutos. No trajo sangre y por esto fue rechazado. Él se acercó a Dios sin sangre. Tenemos otro, vamos a Romanos 9, versículo 13. Por esto le enseño, es tan importante entender la enseñanza bíblica. No hay salvación fuera de derramamiento de sangre. Romanos 9, 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tenemos otro ejemplo en la Biblia de uno que se llamaba Esaú. Y Esaú era un hombre que quería llegar o acercar a Dios, quería venir a Dios. Pero mire, Dios dice que él aborreció a este hombre. Imagínense, el único hombre en la Biblia en que Dios dice, yo odio a tal persona. ¿Quieres ser esa persona? Una persona que Dios dice, oh, aquel, sí, yo odio a él. ¿Por qué odiaba Dios a Esaú? ¿Por qué aborrecía Dios a este varón? ¿Qué hizo él? Bueno, si leímos a él y estudiamos a él, miramos que él acercó a Dios sin sangre. Y por esto Dios rechazó a Esaú. Hebreos capítulo 12, aunque que habla de él mucho en Génesis, también explica mejor aquí en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Y nos dice por qué Dios odiaba a Esaú. Hebreos 12, 16 y 17. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado de vianda vendió su primogenitura. Él habló sin pensar. Sí, pues no importa a mí que fui el primero nacido. No, llévalo pues. Y vendió su ¿cómo es la palabra? Primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue reprobado. Que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lloró bastante este hombre. Lloró mucho. ¿Fue salvo? No, porque no tenía sangre. Hasta que arrepintió. Estaba buscando el arrepentimiento. Así es como dice.
Él estaba buscando el arrepentimiento. Pero su arrepentimiento no era suficiente para salvar. Hoy en día hay muchos aquí que dicen, mire, yo me arrepentí. Entonces yo digo que Señor, sálvame porque yo estoy muy arrepentido. Bueno, con muchas lágrimas vienen a Dios. Pero si vienen sin sangre, todavía están perdidos. Y aquel Esaú es uno que vino a Dios con lágrimas y no aceptó Dios a él. ¿Por qué? Porque nunca dio sacrificio de sangre. Nunca vino a Dios por medio de sangre. Nunca, dice que, otra vez le leo, ¿verdad? Dice que procuró con lágrimas, pero no halló lugar de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Nunca cambió su mente, Esaú, en pensar lo que él había hecho era pecado. Y por esto él dijo, yo no necesito sangre porque yo no pequé. Y Dios estaba enojado porque él estaba buscando a Dios con lágrimas, como dice ahí. Pero nunca cambió su mente que lo que él había hecho era pecado. Lágrimas. Entonces él no fue salvo. Sí quería la salvación, buscaba la salvación, lloró y habló con Dios. Pero Dios rechazó a tal varón porque él nunca trajo sangre por su pecado. Tenemos otro que se llamaba Abraham. Y Abraham era un buen hombre. Abraham. Quiero explicarle cómo Abraham llegó a Dios y cómo Dios aceptó a Abraham. Génesis capítulo 12. Estoy dando muchos ejemplos en la Biblia de la salvación. Y como siempre Dios es igual, ¿verdad? Siempre Dios nos enseña que Él no acepta a nadie, sino que vengan a Dios por medio de sangre. Tratar a venir a Dios sin sangre, sin un sacrificio, tú no puedes hallar lo que Dios ofrece, la salvación. No puedes hallar la salvación fuera de sangre. Génesis 12, 8. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente. Edificó allí altar al Señor, e invocó al nombre del Señor. Ok, invocó. Todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Romanos 10, 13. Aquel invocó a Abraham al nombre del Señor, pero primero edificó algo. Edificó un altar. Después invocó. Ok, ¿qué hizo cuando edificó este altar? Edificó el altar para hacer un sacrificio de sangre. Después dijo, Señor, yo sé que tú no aceptas a nadie sin sangre. Entonces yo me acerco a ti, Señor, con este sacrificio en mi lugar. Aceptas la sangre, porque yo me gustaría hablar contigo, Señor. Me gustaría perdón de mi pecado. Quiero acercarme a Dios, pero yo sé cómo acercar según la Biblia. Aquí está mi sacrificio de sangre. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios aceptó a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham entendió, nadie puede acercar a Dios sin sangre. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día tenemos gente que quieren enfocar en la invocación, pero no en la sangre. Prediquen un evangelio totalmente diferente. Mire, invoca el nombre del Señor, solo decir, Señor, sálvame. Y están enseñando, acércate a Dios sin sangre. No olvidó Abraham la sangre. Él vino primero, hizo su sacrificio, después invocó. ¿Cómo invocar correctamente en el nombre del Señor hoy de ser salvo? Es invocar por fe en la sangre. Porque sin fe en la sangre no hay salvación. ¿Me entiendes? Génesis capítulo 22 miramos que tenía un hijo, Isaac. Y yo voy a hablar un poco de Isaac después, ¿verdad? Pero aquí miramos a Isaac. Y Isaac era un hombre bien inteligente. Su papá le enseñaba bien. En Génesis 22, 7, leímos de esto. Y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo.
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Estaba diciendo, ¿dónde está el cordero? Necesitamos tener un cordero. Entonces, ¿dónde está este cordero? ¿Por qué habló así Isaac? Porque su padre había enseñado bien. Nadie puede acercarse a Dios sino por sangre. Tú tienes que llevar un cordero, derramar la sangre del cordero. Esta es la manera, venir y invocar al nombre del Señor. Solo acercando por medio de un sacrificio de pecado en su lugar de sangre. ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo Abraham? Una profecía bonita. Dice versículo 8, respondiendo a Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y mire, casi 2000 años después llegó el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Qué gran bendición. Esa es una profecía. Jesucristo es el Cordero y Él vio a sí mismo como el Cordero para todos los pecados de todo el mundo. Gracias a Dios por esto. Mire, vamos a Génesis 26. Miramos a Isaac. Y dice igual de Isaac que dice de Abraham. 26-25 dice. Y edificó allí un altar. ¿Quién? Isaac. En versículo 20. Y dice, y invocó el nombre del Señor. Y tendió ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Invocó al nombre del Señor Isaac. Pero no sin primeramente edificar un altar. Después invocó. ¿Qué es que hizo antes de invocar? Un sacrificio. ¿Qué está enseñando la Biblia? Mire, si quieres ser salvo por invocar el nombre del Señor, tú tienes que venir a Dios por fe. Si solo has pedido la salvación de boca y no crees de corazón en la sangre de Cristo, todavía estás perdido. Tú tienes que confiar en la sangre. Invocar el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, nadie invocaba sino antes que venían por un sacrificio de sangre. Después del sacrificio, allí estaba feliz Dios. No había más ira contra el pecado, ya estaba paz y ahora pudieron tener comunión con Dios. La salvación es por sangre. Y en todo el Antiguo Testamento miramos que ellos edificaban altares de roca, de piedras, y hicieron sacrificio para acercarse a Dios, para venir a Dios, para buscar a Dios. Otro ejemplo bueno tenemos es Éxodo, capítulo 12. Y en Éxodo capítulo 12, Dios está hablando a su pueblo Israel. Y esto se llama la Pascua. Y bajo la Pascua Dios mostró claramente que la salvación es por sangre. En Éxodo capítulo 12, uno dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de aqueste mes, o este mes, tomése cada hombre un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. 5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. 6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios dice, mire, yo quiero que tú tienes oveja. Y tú tienes que ponerlo donde está la puerta de su casa. Que en aquellos tiempos tenían ellos su casa y usaban madera a los 2 lados y arriba de su casa en construir su casa. Y entonces aquí está fuera de la puerta. Y Dios demandó el sacrificio de un cordero. Y Dios dijo, hay que poner aquí la sangre, aquí a la sangre y aquí la sangre. ¿Qué es esto? La sangre, las gotas derramadas. Y de un lado a otro miramos claramente una cruz.
Dios en profecía estaba mostrando, mire, en el futuro yo vendré y moriré en la cruz. Y será la sangre mía que salva. Es profecía, es bonita la historia. Pero en aquel tiempo la sangre literalmente derramada es lo que salvó. Porque miramos esto claramente en versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriere a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Visitaba el Señor en este día y mató a todos que no tenían la sangre. Los salvos fueron los que tenían la sangre. Hoy en día es igual. No somos salvos sin sangre. Pero muchos hoy en día quieren decir, no importa si tienes sangre o confíes en algo. No, solo de boca y tú eres salvo. Pero si pides de boca sin confiar en la sangre, ¿eres salvo? Estamos mirando muchos pasajes en la Biblia que muestran que no, según la Biblia, tú tienes que tener sangre. Ahora quiero que mires a la ley. Mires a la ley. Según la ley también, un cordero y un sacerdote. Y Dios dio las reglas de cómo ser salvo. Y las reglas de cómo ser salvo claramente fue que uno debería traer un sacrificio para hacer expiación de sangre. Y por la expiación de sangre había perdón de pecados. Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces la salvación o el perdón de los pecados era por expiación de sangre. Y cuando fue expiada la sangre, el que lo hizo, el hombre, recibió perdón de pecados. Le digo el que lo hizo, bueno, era el sacerdote que lo hizo, pero también el varón mismo que pecó tenía que hacer algo. Ve lo que dice Levítico 4. Quiero explicarle bien. Levítico capítulo 4. Levítico 4, versículo 32. Y adelante dice así. Y bueno, versículo 31 dice que así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Solo perdonado por expiación de sangre. Pero mire lo que dice el 32. Y si trajere cordero para ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y este hombre que lo trae, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degüellará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre al pie del altar. ¿Y qué pasará? Versículo 35. Al fin dice el sacerdote, expiación de su pecado y habrá cometido y le será perdonado. La Biblia dice, bajo la ley, un hombre que peca tiene que traer un cordero. Y no puedo dibujar bien, entonces lo siento que esto es muy feo. Pero la Biblia dice que él que lo trajo, él mismo, el pecador, tenía que poner su mano encima. Significando, en mi lugar por mis pecados. Esto es. Y él mismo con un cuchillo tenía que cortar el cuello. Y salió, derramó la sangre. Y la Biblia dice que la sangre derramada, había un sacerdote que lo agarró en una copa. Entonces la sangre se llenó la copa. Y aquí estaba esperando el sacerdote. Y la Biblia dice que había un altar. Un altar. Abraham tenía altar. Un altar. El altar tenía cuernos a los lados, ¿verdad? Y este sacerdote llevó esta sangre y echó su sangre de la copa en el altar. Y derramó su sangre. Y de allí fue perdonado el pecador. Esto es como halló la salvación uno
o el perdón de pecados, mejor dicho, halló el perdón de los pecados bajo la ley. Él mismo trajo el sacrificio, él mismo derramó la sangre del sacrificio. Fue ofrecido de un sacrificio, de un sacerdote, la sangre, y allí había expiación y perdón. ¿Ve que esto es todo por sangre? ¿Qué tal si había venido un pecador en aquel tiempo con un cordero y dijo al sacerdote: ¿sabes qué, sacerdote? Me gusta mucho a este corderito. Amo mucho a esta abeja. Entonces yo sé que la ley dice que debo cortar el cuello y ofrecer la sangre, pero ¿sabes qué? Tú puedes ir, señor sacerdote, y pedir al Señor perdonarme y no más. Y yo puedo llevar mi cordero a casa y olvidarlo todo. Vaya y pedirle la salvación, pedirle el perdón de pecados y ya me voy. ¿Qué va a decir aquel sacerdote? No, está bien. Sí, Dios va a perdonar. No, el sacerdote va a decir: no, hombre. Esto no es como Dios dijo. Tú tienes que matar a esta oveja. El perdón no viene porque pediste tú. Tú tienes que obedecer como Dios dijo. Viene. Y solo es por sangre. ¿Sabes qué? Hoy en día tenemos gente que quieren olvidar al sacrificio completamente. Es decir, solo pedir la salvación. No importa si sabes tú nada de sangre. No. Hasta que tenían sangre en el Antiguo Testamento. Hoy necesitamos confiar en sangre. Aquel que sacrificó este cordero estaba confiando en la sangre derramada. Imagino, él estaba mirando a la sangre que derramó, diciendo: esta es lo que da mi perdón. Él entendió que es por la sangre. En el Antiguo Testamento, salvación también, había un poco de fe. ¿Fe en qué? Imagino, fe en la sangre. Tenían que confiar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dijo: si derramas la sangre y está ofrecida, ya tienes perdón. Y creía en esto y obedecía a esto aquel varón para ser perdonado. Ahora, mire Hebreos capítulo 9. Ahora nosotros tenemos algo que ellos no tenían. No necesitamos hoy traer sacrificio nosotros, porque hizo Jesucristo el sacrificio él mismo. Y él, como el sacerdote, ofreció ya su sacrificio o su sangre a Dios. Todo está hecho en Cristo. La única cosa que falta es que confiamos por fe en la sangre derramada. Muchos que predican a este evangelio sin sangre no quieren ni mencionar la sangre. Quieren acercarse a Dios sin sangre. ¿Son salvos? Están olvidando algo. Hebreos 9:6. Yo no quiero olvidar la sangre. Yo quiero predicarlo porque Pablo dijo que nadie puede ser salvo sin fe en la sangre, ni justificado sin fe en la sangre. ¿Ve la importancia de predicar la sangre? Es muy importante. Hebreos 9:6 dice: y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el sacrificio o servicio de Dios. Leí esto al principio de este mensaje y versículo 7. Voy a leer un poco más adelante, pero el versículo 7 dice: mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Mire, no entró sin sangre. Siempre había por sangre derramada que vino la salvación, que vino perdón. Hoy es lo mismo. El perdón solo viene por fe en la sangre. Así es la enseñanza del Nuevo Testamento. Empieza aquí Pablo a hablar del Nuevo Testamento. Y mire lo que dice. 8. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. Lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio, que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas cardinales impuestos hasta el tiempo de la Reformación. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio.
12. Ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Jesucristo, su sangre es lo que salva hoy, no sangre de animal. Muchos tenían que hacer sacrificio de animal en el Antiguo Testamento, en este tiempo, pero nosotros, mucho mejor la sangre de Cristo, porque perdona de todos los pecados la sangre de Cristo. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y más habla del Nuevo Testamento y cómo es lo que es la sangre de Cristo que nos salva hoy, no la sangre de animal. Entonces la Biblia, todo antes de Jesucristo, muestra claramente que nadie pudiera acercarse a Dios sin sangre. Siempre había por un sacrificio de sangre, el derramamiento de sangre, que Dios perdonó los pecados. Si era así en aquel tiempo, es lo mismo hoy. Nosotros no podemos ser salvos sin sangre. Y la salvación hoy es por confiar en la sangre. ¿Cuándo habías tú confiado en la sangre de Cristo? Esto es la salvación. Dios demanda sangre para el pecado. Nadie puede negar a esto. Hay otra cosa también que Dios demanda. Y esto es fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Entonces Dios dice es por fe y es por sangre. Dios demanda sangre cuando uno peca y Dios demanda fe. Bueno, Jesucristo derramó su sangre, gracias a Dios, y Jesucristo dice, si confías en la sangre, eres salvo. Entonces yo confío en la sangre de Cristo y sé que soy salvo. Gracias a Dios por esto. 1 Corintios 2. Yo leo la Biblia y yo veo claramente esta enseñanza, que sin sangre no hay perdón. Pero muchos están tratando a llegarse a Dios en una manera sin sangre. Es alguien que no entiende qué es la salvación y cómo ser salvo. Es uno que tiene un evangelio sin sangre. 1 Corintios 2. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este que crucificado. El apóstol Pablo dijo, mire, yo predicaba a Cristo crucificado. Si miramos a Jesucristo crucificado, ¿cuál es la primera cosa que tú puedes ver? Mirando a Cristo Jesús crucificado, ¿qué miramos? La sangre, ¿verdad? Todo esto hice por ti, dice en inglés. Es la sangre derramada. El apóstol Pablo predicaba de la sangre derramada de Cristo, diciendo a Israel, Él es su cordero. Diciendo a los gentiles, hay que acercarse a Dios, hay que venir a Cristo por confiar en su expiación de sangre. Porque solo es por fe en su sangre que tú eres salvo. Pero muchos hoy en día dicen, Don Roberto es un loco. Tú eres un hereje. ¿Qué es esto? No, Romanos 10:13 es todos que invocan al nombre del Señor serán salvos. No, si uno invoque sin sangre, invoca en vano, ¿verdad? Has invocado pidiendo salvación, pero no has confiado en nada. No has recibido a nada, solo de boca. Y en vano has pedido. La manera correcta conseguir la salvación que Dios ofrece es acercarse a Dios por medio de aceptar la sangre derramada por fe. Y confiar en la sangre, eres salvo. Dice aún más aquí en 1 Corintios 2.
Versículo 3, y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Entonces él dijo, mire, vuestra fe. Su fe no debe decir lo que hombres dicen o lo que tú dices. Tu fe debe ser puesta en la sangre de Cristo y nada más. Porque la predicación de él era Cristo Jesús crucificado. Cuando llegó Jesucristo a este mundo, nació de una virgen y vivía 30 años. Y al llegar de 30 años empezó a venir a Israel, su pueblo. Y le anunció uno que se llamaba Juan Bautista. Y cuando Juan Bautista vio al Señor Jesucristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el Cordero. Él entendió, mire, Jesús es el que va a venir y derramar su sangre. El Cordero muere y da su sangre como un sacrificio. Otra cosa rápidamente, 1 Corintios 1:17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ni en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz locura es. A la verdad para los que perecen. Mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Mire, muchos dicen, esto me suena muy feo lo que tú dices, que confiar en sangre. Oye, a los que están perdidos, sí. Pero a los que son salvos, sabemos la verdad. Soy salvo porque confío en la sangre de Cristo. Mire lo que dice aún más en versículo 27. Antes las cosas necias del mundo escogió Dios para confundir a los sabios. Y las cosas débiles del mundo escogió Dios para confundir a los que son fuertes. Y las cosas viles del mundo a las menospreciadas escogió Dios. Y las que no son para deshacer las que son. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dios no quiere que jactamos de nosotros mismos. Pero esta enseñanza, el Evangelio sin sangre, es, tú lo haces para que tú puedas jactar. Y decir, soy salvo porque yo he hecho algo. Y esto es el Evangelio de jactarse. Mira a mí, yo hice la oración del pecador. Yo pedí la salvación. Mira lo que yo hice. Está jactando de lo que él ha hecho. Los que confían en la sangre no están jactando en nosotros mismos. Estamos jactándose en Cristo. Ellos que tienen el Evangelio sin sangre solo quieren glorificar a sí mismos. Pero nosotros que somos salvos, alabamos al Señor. Porque Él es lo que nos salvó. No salvamos ni gloriamos en nosotros mismos. Mira el versículo 30. De Él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo, no por lo que hemos hecho o dicho. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Yo glorío en Cristo y su sangre, no en lo que yo había dicho. No estoy en contra de Romanos 10:13. Yo explico que Romanos 10:13 dice, todos que invoquen al Señor serán salvos, deben invocar de corazón en la sangre de Cristo. Si uno dice, no, esto solamente significa de boca y no importa si confías en la sangre, esto es uno que está predicando en otro evangelio. Y yo no quiero engañar, yo quiero ganar almas a Cristo. Vamos a Marcos 14. Hay que decir mucho, casi estoy terminado. Marcos 14. Marcos capítulo 14. Miro a otro que se llamaba Judas. Judas es un ejemplo de un hombre que acercó a Dios, pero no confió en la sangre de Cristo y fue perdido. Marcos capítulo 14, versículo 45. Y cuando vino, se llegó inmediatamente a él y dice, maestro, maestro, y le besó. Este hombre vino y dice, maestro,
hablando a Jesucristo. Maestro, ¿qué es? Señor. Vino al Señor y le besó. Y este hombre ni fue salvo. En otro pasaje está hablando, diciendo que Jesucristo oró y empezó a derramar gotas de sangre. ¿Sabes qué? Este Judas besó la sangre preciosa de Cristo. Se acercó a Cristo y hasta besó la sangre de Cristo. Y ni fue salvo. Con su boca, con sus labios, gustó la salvación, pero ni fue salvo. Muchos hoy en día, los que se llamaban católicos, quieren enseñar que la salvación es por medio de tomar la sangre de Cristo. Por sus labios. Es una enseñanza falsa. No, la salvación es por confiar en la sangre, no porque tú haces. Pero en Mateo 27, 3 al 5, mire lo que dice de este hombre, Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, dice, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéraselo tú. Y arrojando las piezas de plata al templo, se partió y fue y se ahorcó. Entonces él vino a los sacerdotes y él confesó su pecado. Él confesó. Dice que él era arrepentida, pero ni fue salvo. Judas murió sin perdón. ¿Por qué? Porque hasta que él llegó a los sacerdotes, hasta que él se allegó a Jesús, pero no tenía salvación porque no tenía fe. Era arrepentida y confesó con la boca. Hasta que él confesó que Jesús es el Señor. ¿Fue salvo Judas? No, porque no tenía fe en la sangre derramada de Cristo. El último que quiero decir es Israel. Y para mí es muy triste ver y hablar de esto. Porque Israel era el pueblo de Dios. Mire lo que dice Israel en Mateo 27, 24. En Mateo 27, 24 y 25, la Biblia dice así. Viendo Pilato que nadie aprovechaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua lavó las manos, diciendo, delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire lo que hicieron ellos. Gritaban, su sangre sea sobre nosotros. Dijeron a Israel, somos culpables de la sangre de Cristo. Es nosotros que habíamos matado a Él. Y su sangre sea sobre nosotros. Pues la sangre es lo que salva. Pero ¿confiaba en la sangre? Lastimosamente no. Ellos dijeron que su sangre sea a nosotros, pero no está puesto sobre ellos porque no confía. Israel como una nación de hoy no confía en la sangre de Cristo. Lastimosamente por esto son perdidos. Romanos 10, 1 al 4 nos dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Cree que? En la sangre. Jesucristo vino a Israel como su Mesías. Vino a salvar a Israel. Él llamó a sí mismo la salvación de Israel. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento hablan del Mesías diciendo Él es la salvación. Llegó Jesucristo, la salvación de Israel. Y ellos dijeron, ni queremos a Él, su sangre sea sobre nosotros. Mátalo pues. Crucifícalo pues. Murió Jesucristo y derramó la sangre que salva. Y hasta hoy Israel ni quiere. Israel hoy en día no quiere nada
son ignorantes de Cristo y de su sangre. Y lastimosamente son perdidos. En Romanos capítulo 11 miramos, versículo 7. Pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron cegados. Dice el versículo 8 que Dios dio a ellos un espíritu de sueño profundo. Dice el versículo 9 que es un tropezadero y que sus ojos, versículo 10, son oscurecidos. Pobrecito Israel. Mira versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Seón el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Israel es el pueblo de Dios, pero mataron al Señor Jesucristo, su Mesías, y por casi 2000 años Israel está ciego. ¿Ciego de qué? Ciego de la sangre de Cristo. Ellos no pueden ver que esto es lo que salva. ¿Qué está haciendo Israel? Israel por casi 2000 años están orando. Israel está invocando al nombre del Señor diario. Cada judío ora todos los días y dice: Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Pedimos la salvación. Y 2000 años todavía no son salvos. Todos los que invoquen al nombre del Señor serán salvos, y los judíos ni son salvos. Hay que invocar por fe en la sangre. Ellos no. Una de las cosas más tristes en todo el mundo fue lo que pasaba en Alemania, cuando Adolfo Hitler mató 6 millones de los judíos. Y mató a ellos. Y antes de morir, ellos estaban diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos, Señor. Invocando de boca al nombre del Señor: sálvanos. Y ni fueron salvos, porque no confiaban en el Cordero de Dios, su Mesías. Nosotros no podemos llegar a Dios sin sangre. La salvación es solo por sangre. Los judíos por casi 2000 años pidieron la salvación y no lo hallaron. ¿Por qué? Bueno, claramente nos enseña Romanos capítulo 9, versículo 32. ¿Por qué? Porque la según no por fe. Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por la cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito aquí: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Si confiamos en Cristo y su sangre derramada, no somos, ¿qué? Avergonzados. Pero muchos hoy en día están apartando del mensaje ensangrentado. Y están diciendo: no importa la sangre. Venga tú a Cristo por la boca solamente. Invite a Cristo a entrar en su corazón. Pídele salvación. Ore conmigo la oración del pecador: Señor, salve, amén. Y si hacen esto sin enseñar la sangre, ¿son salvos? Lo que yo veo es un evangelio pervertido. Un evangelio que enfoca más en la boca que en el corazón. Porque la Biblia claramente dice que debemos de corazón confiar en la sangre para ser salvos. Esta no es una enseñanza mía, ¿verdad? Algo que yo había inventado. Esto es la enseñanza de toda la Biblia. A través de toda la Biblia, Dios solo acepta a los que aceptan la sangre. Terminaré con Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, y ultrajare al Espíritu,
de gracia. Dios mostró por toda la Biblia que siempre había por sangre que hallamos perdón. Y hoy en día, por fe en la sangre de Cristo, somos salvos. Los que quieren venir a Cristo con el evangelio sin sangre son los que son perdidos. Todavía perdidos. Y cuánto más será el castigo de ellos por tratar de venir a Dios sin, como Dios dijo, sin sangre. Sin sangre. Mucho más que me gustaría decir, terminaré con Hebreos 10:19. La única manera de ser salvo y llegar al cielo es por la sangre. Y esto leímos en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Solo es por la sangre de Cristo que somos salvos hoy. Y salvación es por fe. Fe. Mira el versículo 22. Acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. La Biblia claramente enseña cómo acercar a Dios. Debemos acercar con fe en su sangre. Romanos 3:25. Así es la enseñanza de hoy. Mi deseo es que todos son salvos. Yo no quiero ver a nadie ir al infierno. Pero hay una cosa muy triste para mí que veo hoy en día. Hay muchos entre el cristianismo que quieren enseñar un evangelio sin sangre. Y ellos quieren solo ir a Romanos 10:13 y decir, así es el camino de salvación. Y olvidar toda la Biblia en que siempre Dios mostró que nadie pudiera acercarse a Dios sin primero venir sacrificio de sangre. Tú no puedes acercarse a Dios sin sangre. Es por la sangre que somos salvos y que hallamos perdón. Una pregunta y no más tengo yo. ¿Has confiado en la sangre de Cristo? ¿Eres salvo? ¿Sí o no? ¿O estás perdido todavía pensando, no, yo fui salvo porque yo hice algo? Yo confío en lo que yo había dicho y hecho. Bueno, ¿cuándo confiaste en la sangre? Si todavía no has confiado en la sangre, tú no eres salvo. Tú eres uno engañado. Tú eres uno perdido todavía, glorificándose de sí, jactando de lo que tú has hecho. Y no estás confiando en lo que Cristo había hecho por ti. Gracias por ver este video. Espero que fue algo que te edificó mucho. Y espero que si tú eres salvo, que te ayuda mucho en ir y predicar el evangelio. Yo lo olvidé, dar el evangelio. El evangelio es 1 Corintios 15, 1-4. El evangelio es como Cristo murió por nuestros pecados. Cómo derramó su sangre. Y nosotros somos salvos por medio de esto. Murió, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. ¿Qué significa según las Escrituras? Que según las Escrituras, solo por sangre y fe en la sangre de un sacrificio. Ahora Jesús es nuestro sacrificio, es por fe en su sangre. Espero que fue una bendición esta enseñanza. Si fuiste salvo por esta enseñanza, por favor envíame un correo electrónico. Me gustaría escuchar que tú has aceptado a Cristo como su Salvador por medio de esta enseñanza. Gracias por su tiempo. Dios te bendiga. Adiós.